de la noticia. Estuvimos hablando de política al inicio de este informativo, pero ahora hablemos de economía con Alberto Acosta Bordeo, consultor en evaluación del impacto de las políticas públicas. Economista Acosta Bordeo, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Economista, ¿qué buenas noticias pueden verse en, en el horizonte para los ecuatorianos? ¿Hay algo que nos pueda devolver la esperanza luego de tener algunos pronósticos muy complicados durante el primer semestre e incluso al iniciar este segundo? Bueno, yo creo que hay cosas positivas. Este segundo semestre va a ser mejor que el primero, definitivamente. Y eso también gracias al acuerdo con el Fondo Monetario. El gobierno ha conseguido financiamiento, cerrar el financiamiento que se requiere para el año. Van a venir desembolsos importantes de multilaterales y eso va a permitir que el gobierno se ponga al día o al menos reduzca el nivel de atrasos. Entonces va a haber buenas noticias por el lado del gobierno pagando esos atrasos que se habían acumulado con sus proveedores. Esos recursos van a fluir a la economía, van a darle algo más de dinamismo. Eso es muy positivo. También creo que hay buenas noticias por el lado energético. Se están dando cambios importantes. El gobierno gradualmente está abriendo la puerta para la inversión privada. Esto lo está haciendo a través de un nuevo reglamento que permite la comercialización de gas, desarrollar el mercado del gas natural en el Ecuador. El Ecuador, lamentablemente, a pesar de que el gas natural es un combustible muy barato, no lo usa. Prefiere usar y se ha forzado el uso de un diésel caro cuando existe la alternativa del gas natural para la industria, para la generación eléctrica, etcétera. Ahora hay un nuevo reglamento que permite y que va a abrir la puerta a la comercialización de gas y a desarrollar ese mercado. Entonces, eso también genera oportunidades, son buenas noticias en el entorno porque permite crear ese mercado de energía mucho más barata, eleva competitividad, reduce costos de producción. Este gobierno, economista Acosta, ha tomado una decisión muy difícil que ningún otro gobierno ha podido sostener y es el hecho de meter la mano en los subsidios y de alguna forma empezar a cambiar la realidad. En su criterio, ¿cuáles son las claves del éxito que hasta ahora pareciera tener esta estrategia oficial? Bueno, el gobierno yo creo que lo ha hecho bastante bien en materia de subsidios, porque lo que ha hecho es primero estar claro que es necesario que exista un precio único. Abandonó lo que habían negociado el gobierno de Lazo con la CONAIE, que era algo inmanejable, el manejar infinidad de precios y que en cada gasolinera se defina en base a la placa, pueda definirse cuánto gana esa persona y se define un precio diferenciado. Si gana más, se le cobra más, si gana menos, se le cobra menos. Eso no es viable. Eso era un mecanismo para que no se dé la focalización. El gobierno actual lo que ha hecho es decir, en la gasolinera hay un precio único. Ese es un punto de partida correcto. Segundo, el gobierno empezó todo el proceso a través de la negociación de compensaciones. Las compensaciones realmente son compensaciones políticas. Hay que estar muy claros en este momento. No es que los pobres se mueven en taxi. Se va a compensar a los taxistas, pero por motivos políticos, porque los taxistas tienen capacidad de organización y pueden oponerse a la medida. Entonces se hace una compensación. Pero es importante porque de esa manera lo que hizo es dividir la oposición a la focalización de subsidios. Y tercero, y fundamental, es que el dinero que se ahorra va a tener un uso claro para beneficiar a los más pobres, elevar el número de beneficiarios del bono de desarrollo humano. Entonces, de esa manera se cierra el círculo. Tenemos un precio único, tenemos una compensación a los grupos más afectados y el ahorro, el dinero, sirve para un uso socialmente deseable. Entonces creo que lo ha hecho muy bien. Este esquema de focalización se está haciendo vía una banda de precios, lo cual limita los cambios de precios mes a mes, limita el costo político de la medida. Entonces vemos como hasta ahora ha sido una medida responsable y sobre todo una medida histórica, porque lamentablemente el Ecuador ha despilfarrado sus recursos petroleros en un subsidio que no hace sentido. Si ese subsidio lo hubiésemos destinado a educación de la población, por ejemplo, hace muchísimos años que el Ecuador hubiese dejado de ser un país subdesarrollado. Pero esos son los errores que toman las naciones, prefieren alimentar un vehículo que educar a sus hijos. Eso es algo que tiene que cambiar y que los mismos ciudadanos tienen que terminar exigiendo que se usen bien los recursos. No más alimentar vehículos. Tenemos que alimentar a los ciudadanos, darles educación de calidad, salud de calidad, es decir, invertir en el ciudadano, no en los vehículos.
El economista Alberto Acosta Burneo es consultor en evaluación del impacto de las políticas públicas, además de editor de la publicación económica Análisis Semanal. Economista Acosta, la gente en las calles regularmente asocia la carestía de la vida con el aumento de los precios de los combustibles. En el análisis ya más técnico, ¿existe ya una relación comprobada en lo que está significando el aumento de precios generalizado? La gente va a los mercados y ve cada día cómo determinados productos incrementan su valor, entre otras cuestiones. ¿Cómo podemos revisar esa situación? Bueno, es absolutamente falso y es un rezago de lo que existía cuando teníamos sucres. La gente cuando tenía sucres veía que todo subía y eventualmente se modificaba el precio de los combustibles y los precios seguían subiendo. Entonces la gente asoció incremento de precios de combustibles con incremento de precios general. Pero hay un error de causalidad. No son los combustibles, el incremento de los precios de los combustibles los que causan inflación. Es a la inversa. En cuando teníamos sucres, era la inflación generalizada la que causaba incremento en los precios de los combustibles con rezago, porque el precio de los combustibles es un precio administrado por el gobierno. ¿Qué es lo que producía esa inflación? El incremento de precios. Cuando teníamos sucres era esa emisión agresiva de dinero. Entonces, hay que estar muy claros, no hay causalidad. El incremento de los combustibles no eleva los precios de manera generalizada, sino de manera focalizada, porque no toda la producción consume en la misma proporción combustibles. Para producir una cebolla no se requiere la misma cantidad de combustible que para producir una papa o para producir un pantalón. Cada uno requiere de proporciones distintas y por eso es que el incremento en el precio de los combustibles no produce inflación generalizada, produce impactos puntuales. Y estemos claros, por otro lado, yo creo que incluso lo más probable es que tengamos un impacto prácticamente nulo en los precios, porque ya lo vivimos en el pasado. Hace algunos años, durante el gobierno de Lenín Moreno, cuando se elevó el precio de la gasolina por varios meses, ¿qué sucedió con la inflación? La inflación cayó mes tras mes por las situaciones del mercado, por las condiciones generalizadas y porque las gasolinas y los combustibles son solamente un costo de producción y un costo pequeño de producción en la mayoría de bienes y servicios. Son las 8 de la mañana con 46 minutos y estamos con el economista Alberto Acosta Burneo, economista. Buenos días, Guillermo Hidalgo lo saluda. Es la primera vez en 5 años que usted está en este programa que lo escucho decir que lo que se viene va a ser mejor de lo que teníamos. Imagínense cómo estamos de felices en cabina. Pero ¿qué falta, economista? ¿Qué falta que el gobierno termine de hacer para que la economía tome el giro y avance como avanzaron muchos países de la región después de la pandemia? Sí, definitivamente aquí el desafío es cómo hacer crecer a la economía más rápido. Pero Yo eso es digo, inversión extranjera. Eso es el inversión. segundo semestre va a ser mejor, por supuesto, porque tuvimos un primer semestre muy difícil y hay perspectivas de que el próximo va a mejorar, pero definitivamente vamos igual de cualquier manera a cerrar con un crecimiento muy bajo este año, si es que llega a haber crecimiento. Entonces, el desafío es, no podemos contentarnos con crecer un 1% como dice el Banco Central. No es un motivo de alegría. Lo que tenemos que hacer es crecer a un ritmo del 5 o 7% y no por un año, no por 2 años, por 3 décadas. Eso es lo que tenemos que hacer para poder salir del subdesarrollo. Pero eso es inversión Entonces, extranjera, economista, ¿verdad? se requiere inversión extranjera, por supuesto, y se requiere abrir, lo que hay que hacer aquí es abrir la puerta a la inversión privada de manera general. Y eso implica derribar todas esas barreras de entrada a la inversión, porque se ha montado un esquema desde la misma constitución hasta las leyes, un esquema para bloquear la inversión privada, que no haya inversión privada. Y eso se hizo a través de estos mal llamados sectores estratégicos, que no son otra cosa que monopolios estatales, defendidos por constitución y por ley, en donde no puede entrar la inversión privada, sino en contadas excepciones. Se tolera por excepción. El resultado es lo que tenemos, un país con subinversión, crisis energética por falta de inversión. El sector petrolero, la producción petrolera sigue cayendo por falta de inversión, por todos estos monopolios que se han creado y que lo que necesita el país para poder crecer aceleradamente es eliminar todas las barreras de entrada, entender lo que entendieron los comunistas chinos hace muchísimos años. Ellos se dieron cuenta y decía, algún líder comunista decía, no importa que el gato sea blanco o que el gato sea negro, lo importante es que case ratones. Lo mismo sucede con la inversión. No importa si la inversión es pública, si es privada, si es mixta, eso nos debe ser absolutamente irrelevante.
Lo importante es que haya inversión, porque solamente la inversión es lo que hace crecer aceleradamente una economía, lo que genera empleo, lo que genera bienestar. Entonces, la receta está, destrabemos la inversión en todos los factores, eliminemos todas las barreras de entrada, que en el país sea un país atractivo para invertir, para los ecuatorianos, para los extranjeros. Tampoco importa la nacionalidad de esa inversión. Lo importante es que haya más inversión. Eso es lo único que va a permitir acelerar el ritmo de crecimiento y mejorar el bienestar ciudadano. Gracias, economista Acosta, por estar con nosotros. Siempre es un gusto. Ha sido Alberto Acosta Bordeo, consultor en evaluación del impacto de las políticas públicas aquí en Así Amaneció.